Soy Luis Agusti y esto es Ver para Crear, el programa de artes visuales de Neo TV. En esta ocasión nos acompaña Hernán Pasos, importante pintor con quien vamos a sostener un diálogo sobre su trayectoria, cuáles son las fuentes de las cuales él nutre su lenguaje plástico y en general cómo él ve el oficio de pintar, el medio artístico peruano y todos estos temas que seguramente van a ser materia de una conversación muy animada. Hola Hernán, ¿Qué ¿cómo tal? estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hernán, cuéntanos sobre los inicios. Yo sé que tú estudiaste Derecho. Yo estudié Derecho, sí, estudié Derecho y algunos cursos de Lingüística y Literatura. Y bueno, nada, me gustaba mucho pintar. Y entonces cuando terminé Derecho, le dije a mi madre que, a ver, yo no quería estudiar Derecho, ¿no? Pero mi padre tenía un estudio y que yo quería que yo siguiera con la tradición esta. Y medio como que emocionalmente me obligaron a ser abogado. Y entonces yo pensé que tendría que irme de acá para poder hacer lo que quería, porque con ellos no iba a poder. Y le pedí a mi madre que me diera un pasaje para irme a Europa cuando yo acabara, como condición para que yo siguiera estudiando. Me dijo que sí. Y lo gracioso es que apenas di mi último examen, corrí a mi casa y le dije, bueno, ya dame el pasaje, ya me quiero ir. Me lo dio y me iba a ir, me dijo, pero haz tu tesis primero, ¿no? Porque si no, ¿qué? Entonces yo le dije, no, no, me voy y estaré 3 meses y regreso. Y me quedé como 8 años. No regresé más y no soy abogado porque no soy graduado. Ujú. Porque claro, a ningún padre de familia creo que le brillan los ojos cuando el hijo o la hija dice, quiero ser pintor, ¿no es verdad? Sí, claro que no. Bueno, mi hijo quiso ser músico, yo estaba encantado con eso, pero normalmente creo que no. Sí, sí, porque esto inevitablemente nos lleva a prestarle atención a las condiciones en las cuales se desarrolla el oficio de pintar en nuestro medio. En todas partes es complicado, pero Lima tiene evidentes limitaciones, desafíos. Uno tiene que arremeter contra los molinos de viento. ¿Cómo fue en tu caso? Bueno, es verdad, ¿no? Porque este es un país pobre en realidad y no es como los países del primer mundo en los cuales hay mucha gente con poder adquisitivo y el arte, que es al final mm, la observación de la estética, puede ser considerado como parte de la vida. Acá yo creo que lo que más importa es qué cosas hay para comer, ¿no? Y dado el caso, quien estudia arte tiene que saber que mm, su difusión va a ser innecesaria y que luego sus ventas van a ser muy esporádicas. Entonces es casi un sacrificio ser artista Sí. en el Perú. Y entonces te fuiste a París. Aterricé en París porque tenía un amigo que vivía allá y luego viví en un champ de bond, que son los cuartos de los empleados en los últimos pisos. Me acuerdo que en el edificio donde yo estaba no había ascensor, entonces tenía que subir por una escalera caracol 7 pisos cada día y de vuelta. Y bueno, era pesadísimo, ¿no? Entonces trataba de entrar y salir una vez al día. Pero al final, claro, era joven y la pasé súper bien, sí. Ujú. Y te formaste como pintor en París. Mira, entré en Bellas Artes y fue interesante porque, bueno, el examen era un examen de dibujo. Yo había estudiado con Cristina Galvez y en verdad tenía un poco de oficio nato, creo, para hacer esto, ¿no? Y me llevé la sorpresa que entré en primer puesto en Bellas Artes, imagínate, en la Escuela de París. Y entonces, como me sucedió eso, me dieron una galería para exponer, que se llamaba la Maison de Beaux-Arts, que es la galería donde exponen cada año quienes han entrado en primer puesto en la escuela. Y me la dieron a mí para el año siguiente, o no me acuerdo qué momento, ¿no? Y yo había tenido una beca también para ir una temporada a Roma, en donde hice una serie de cielos que no sé por qué la hice, en verdad me llamó la atención y era una cosa medio conceptual y eso fue lo que expuse porque me lo llevé de regreso.
Ujú. Sí, y viví en París, sí, creo que es lo que me preguntaste, sí. Claro, porque la experiencia no se limita a la, digamos, adquisición de herramientas para pintar, sino nutrirse de todo el ambiente cultural. Bueno, mira, yo la verdad que lo que hacía allá era ir a los museos permanentemente, ¿no? Iba al Museo Pompidou o al de Bellas, no, al Museo de Arte Moderno, en fin, Al 12. claro, todo el tiempo estaba yendo a ver qué pasaba en los Mm, museos, lo que ponían, y se te va formando el cerebro a tener una estética mm. más internacional quizás, ¿no? No sé si sea bueno ahora como los tiempos como están, pero en ese momento sí lo era. No, claro. Y después el retorno a Lima. ¿Qué encontraste acá? Bueno, en verdad cada año regresaba, venía como un mes o cada 2 años, o un par de semanas y a ver a mi familia, ¿no? Pero la última vez que regresé, me quedé como, estaba como muy entusiasmado en una situación y perdí el pasaje. Entonces no me pude regresar de vuelta. Y entonces luego fue interesante porque tenía una amiga que vivía allá también, Chloe Lapuente, que su mamá era muy amiga de Elia Román. Elia Román era la mejor galerista, en ese momento tenía la Galería Ujú. 9. Y entonces yo en Bellas Artes, a pesar de que no tenía dinero y no podía hacer toda la escuela, sí hice litografía, ¿no? Hice un curso de litografía o 2 años creo. Y entonces hice varias litografías, tenía como una carpeta. Y vine y coincidí con Chloe en que venía y me traje la carpeta. Y entonces a su mamá le gustó y me dijo, te voy a presentar a Elia. Y entonces ella habló con Elida y un día fui a verla y a Elida le gustó y comencé a poner con ella. Ujú. Sí. En la Galería 9. En la Galería 9, sí. Y así fue como comencé, en verdad, a trabajar en el Perú. Y luego, como ya había regresado, ya por suerte tenía dónde ubicarme, ¿no? Porque si hubiera regresado en nada, pues no hubiera sabido qué hacer. Ujú. Entonces ingresaste a este medio, ¿verdad? Has mencionado a Elia Román, una recordada crítica de arte y galerista, Sí. ¿no? Recientemente fallecida. Eh, Has mencionado la Galería 9. Eh, ¿Cuál es tu percepción de la situación actual de crítica, galerías, mercado? ¿Cómo estamos hoy en el Perú? No sabría qué decir, la verdad. En cuanto a críticas, hay 2 o 3 críticos que están bastante bien. Pero este tema de las galerías, para comenzar, es muy difícil opinar, ¿no? Yo mismo, hace años hice una galería que se llamaba La Rama Dorada, que luego la cerré, creo que hace como 40 años, no me acuerdo cuánto, antes de irme de viaje. Y bueno, fue una galería interesante en su momento, porque me acuerdo que lanzamos a Herbert Rodríguez, a Juan Javier Salazar, Williams, en fin. Mariela Gois también le hicimos la exposición de sus fotos en las playas y nos fue bien como galeristas. Y luego ahora como que la volví a hablar, abrí en internet, pero gracias a eso he visto que está muy limitado el asunto este de exponer en galerías y luego tener una difusión, porque con el tema de la pandemia y los gobiernos que hemos tenido tan abusivos en sus temáticas, ya la gente ha perdido un poco el interés por lo no tan importante y entonces está todo como malogrado. No Mm. sé, eso, sí. Hay algunas iniciativas, llamémosles independientes, ¿no? De pequeñas galerías que van surgiendo. Hay intermediarios, marchands, ¿no? Gente que vende, que se asocia con diseñadores de interiores, en fin. Hay evidentemente un ecosistema que, digamos, mantiene la llama viva, pero las galerías de siempre ya no nos acompañan en muchos casos, ¿no? Bueno, sí, no está Forum, está la galería y, claro, ya no está Elia, no está Trapecio, no me acuerdo cuál otra no. Este señor
Camino Brent, ¿no? Que eran buenas, ya no están estas, pero es difícil ahora esta cosa de la galería porque, a ver, yo cuando regresé tenía esta amiga que vendía arte y le dije, te voy a presentar amigos que compran, entre la gente que yo conozco, para ver si vendía algo, quería mover un poco el ambiente. Y entonces pensé, claro, sin contarle o no sé qué, que quizás si la entusiasmaba y vendía, podía con ella hacer una galería, ¿no? Y hacía una carpeta de clientela y en fin movía un poco la cosa, porque ya tenía en la cabeza reanimar esta cosa de la rama dorada. Pero claro, fue gracioso porque le presenté a 3 o 4 amigos y no se le ocurrió otra cosa que venderles cuadros de Kiefer o extranjeros que cuestan $1.000.000. Entonces, cada uno. Y entonces se escapó de las posibilidades de mercado y son ventas que son recontra esporádicas, ¿no? Entonces, el tema de la galería, si iba a seguir a ese funcionamiento, por supuesto que no funcionó. Y entonces ya me quedé un poco desconcertado y ahora estoy como en nada, ¿no? Por eso. Ujú. Y el artista tiene que asumir esa función. Lo que pasa es que hay demasiados artistas, en verdad, y las galerías trabajan con sus artistas. Y entonces, si un artista no tiene una galería, pues, y no es de una familia rica, pues no sé cómo va a vender, ¿no? Y si quiere vivir de su pintura, tocando puertas, no se puede vender arte. Mm. Bueno, es un desafío y es un tema que implicará en su momento algo así como un modelo de negocio que sea equitativo, que sea dinámico, pero es verdad que a mí me parece al menos que todo reposa en la educación visual de la gente, ¿no? Y en el Perú eso no es ciertamente una prioridad. Bueno, es que para comenzar no hay un museo, ¿no? Como puede ser el Museo de Arte Moderno de Nueva York, o digamos que no hay un museo que tenga una categoría de primera internacional en el cual la población pueda recibir la información de qué está sucediendo con la estética en el mundo, ¿no? Y que además tenga salas de exhibiciones permanentes que tienen estos museos, donde se pone lo que está sucediendo actualmente con los artistas que van naciendo y que van poniendo su línea en lo contemporáneo. Entonces, si no hay esto, pues hacia dónde avanza los artistas peruanos no tienen a dónde ir, porque no saben qué mirar y se van copiando unos a otros, o lo poco que reciben en revistas, o ahora, claro, hay internet, por suerte, y se ven películas en la televisión, pero es muy limitado el ambiente por esto, ¿no? Porque siempre es más bonito ver el cuadro en crudo, ver la textura, estar en el museo, sentir esa atmósfera que hay, ese amor por el arte que hay entre la gente que camina en silencio y casi reverentemente como si estuviera en una iglesia. Sí es cierto que nada puede sustituir la experiencia directa de confrontarse con la obra y ser interpelado por ella. En ese sentido es verdad que en Lima, bueno, pues tenemos una posición periférica respecto del mundo y bueno, hay que hacer el esfuerzo por viajar. Como tú dices, en Internet hay posibilidades de abrirse de una manera básica, digamos, ¿no? Pero es, bueno, en fin, tenemos esfuerzos que son encomiables, el MALI, el MAC. Sí, bueno, ahora el Mali y el MAC han cogido una fuerza realmente para aplaudir, ¿no? Porque están haciendo cosas y hacen lo que pueden al final. Y entonces los pocos artistas buenos que hay, porque sí los hay, tienen un lugar donde ponerse para ser vistos o en fin, el Mali, por ejemplo, a veces trae exposiciones o hay un comportamiento que favorece un poco el mal vivir que había antes, ¿no? Pero igual es un país pobre, no podemos esperar tener grandes artistas como hay en Europa y en Estados Unidos porque, aunque parezca mentira, la economía es el gran refuerzo del arte, en el sentido que, bueno, lo vemos desde la media y antes. Si no hay un mecenas que empuje a los artistas y los ayude a no tener que trabajar en otras cosas, en buscar su comida o
o lo más elemental, el artista no puede avanzar, porque el arte al final va avanzando persistentemente con el pensamiento diario, ¿no? Porque uno piensa un día otra cosa y al día siguiente un poco más de esa otra cosa y luego va avanzando así. Pero si lo tiene que cortar porque una semana te vas a trabajar, a hacer una vendimia, por ejemplo, y luego quieres regresar y ya ni te acuerdas dónde estabas. Sí, pues el gran desafío es mantener la continuidad, defender tus horas de taller, ¿no? Poder informarte, vivir sin angustia. En fin, Sí. esas son las vicisitudes del arte en nuestro medio. Y todo esto, bueno, configura un ecosistema en el cual cada uno tendrá que desarrollar estrategias de supervivencia, ¿no? Con mayor o menor fortuna, pero tu pintura, que es lo central de esta conversación, ¿tú estás en algún lenguaje definido, la abstracción? Yo veo mucha versatilidad y dinamismo, creo que hay más, te transmito mis Claro. impresiones, ¿no? Hay una pulsión creativa que no está demasiado sujeta a lo que, a lo que pueden ser los límites del lenguaje, ¿no? Como decía en otro plano, ¿no? El filósofo Wittgenstein, ¿no? Los límites del mundo son los límites de mi lenguaje. O sea, tu lenguaje va variando, pero hay un bajo continuo, hay una línea. Los cuadros de pasos son los cuadros de pasos altamente reconocibles. ¿Tú cómo te autopercibes? Bueno, sí, de cierta manera sí. Una vez Jorge Villacorta me dijo que le parecía curioso que mi trabajo no tenía una referencia internacional, ¿no? Porque él siempre trata de buscar eso en los artistas de los cuales habla, pero cuando me observaba a mí no encontraba una referencia, ¿no? Y eso es lo que le llamaba la atención, después de todo. Bueno, yo comencé haciendo figurativo, que es como se comienza, y bueno, traté de dibujar lo mejor que podía, y creo que de alguna manera lo conseguí, por eso entré en primer puesto en Bellas Artes en París. Pero luego lo hacía tan bien en realidad que me di cuenta que ya no tenía ganas de hacer algo que me salía tan fácil, no es como si uno tuviera que vestir siempre del mismo color o algo así. Y entonces me fui por el abstracto y comencé a hacer abstracto y creo que eso fue lo que le gustó a Elida. Y entonces, como a Elida le entusiasmó tanto y a mí también, se me abrió toda una puerta, ¿no? Porque tenía dónde exponerlo. Y comencé con eso. Y luego tuve una situación interesante para mí, en realidad, que es lo que inició todo un trabajo que me ha demorado años, en verdad, que es la de que mi hermano, tengo un hermano que es esquizofrénico, un día tuve un pleito con él y yo en la casa de mi madre tenía muchos cuadros míos colgados y tenía uno que especialmente me gustaba, ¿no? Y entonces un día me peleé con este hermano y cuando regresé este cuadro ya no estaba donde yo lo había puesto. Ya segunda, tercera, cuarta vez, ya me comenzó a parecer raro, ¿no? Porque ya lo comencé a buscar en toda la casa y no lo encontraba. Y entonces le pregunté a mi madre que dónde estaba y hasta que me tuvo que confesar que había desaparecido porque mi cuadro, digo, mi hermano, había cogido un cuchillo y lo había cortado en pedazos, lo había como rasgado de arriba abajo varias veces. Y me dijo, mira, está en este depósito, anda a ver si lo puedes arreglar, restaurar, lo que sea. Yo fui y lo recuperé y en verdad el cuadro estaba totalmente rasgado de arriba abajo 4 veces, o sea, lo había partido en 4 zonas en la pintura, ¿no? Tenía como 4 rayas. Y lo miraba y me daba pena porque era un cuadro lindo, además lo tenía en foto. Y entonces se me ocurrió cortarlo en pedazos. Cortarlo en pedazos y esos pedazos al azar montarlos en una tela un poco más grande, ¿no? Para que quede como un rompecabezas. Y luego en otra tela vacía reproducir lo que era ese cuadro, porque tenía la foto, para que se sepa cómo había sido antes de ser colocado al azar. Y en el medio le puse, añadí otra cosa que no tenía nada que ver con el cuadro, en el primero, en el que pinté, y esa cosa añadida la puse en el centro. Al final hice un tríptico. Lo que había añadido vino de otra pintura que mi hermano también me cortó.
Y en ese momento, en lugar de cortarla en 4 o 3 partes, la terminé cortando en muchísimos pedazos irregulares y geométricos que los separé, me quedaron como 200 en verdad. Y me propuse hacer el tiempo que me tomara, que supuse que serían 10 o 15 años y ya va más, una pintura sobre cada uno de esos pequeños ídolos, los llamaba así en ese momento. Y cogí una tela grande en blanco y los puse al azar también, llené toda la tela y los dibujé, hice el contorno de cada pedazo. Luego los saqué y se quedó la tela con los contornos. Entonces cuando iba pintando cada pintura de cada pedazo, ese pedazo lo iba pegando en la tela. Y pensé, cuando termine de haberlos pegado todos, ya voy a haber terminado con esto. Y mi intención era hacer un libro sobre todo este trabajo, ¿no? El que iba a llamar Reciclajes. Pero bueno, no lo he acabado y estoy en eso. Y por eso es que más que nada que me he dedicado al geométrico abstracto, porque estas formas son geométricas y son abstractas. Y como no he terminado y soy un poco obsesivo, quiero tener ese libro tarde o temprano, ¿no? A ver si la vida no me gana. Pero es curioso cómo de un hecho accidental que uno podría juzgar lamentable, surgen oportunidades Sí, de innovar el lenguaje. sí, creo que es el azar, ¿no? Al final el azar, yo últimamente estoy creyendo eso y creo que por eso escribo, porque ahora resulta que soy escritor. En mi escritura, por decirlo así, yo propongo que vivimos lo que el azar dispone que tenemos que vivir, ¿no? Entonces, cada historia que me cuento y que luego quiero contar es el resultado de un azar obligatorio, que al final ya casi no es azar, por ser obligatorio. Y eso me sucedió con mi trabajo en pintura. Por azar sucedió esto, pero al final no es tan obligatorio, porque resulta que si yo tenía que ser pintor, pues se me abrieron las puertas al mejor camino y se me lo facilitó con ese accidente fortuito y desgraciado, pero que al final resultó siendo un premio. Ujú. Bueno, el proceso es impredecible. Ah, Sí, el proceso es impredecible, en verdad. Sobre todo porque, a ver, en este caso son tantos estos símbolos o signos que es tan impredecible el proceso que ya llega un momento en el que me aburro, ¿no? Entonces comienzo a meter otros elementos, a veces figurativos, o ya pongo varios signos juntos en una pintura porque quiero acabar rápido. Entonces surgen otro tipo de estéticas y de formas, ¿no? ujú. Y luego, como tengo esta sensación o este pensamiento de creer algo que al finalmente es, creo, mi principal planteamiento, que es que los colores no tienen la necesidad de ir bien unos con otros. Yo creo que uno puede poner cualquier color al lado de cualquier otro, ¿no? Y al final, si queremos que unos van mal con otros, es un tema de educación. Ujú. Sí. Sí, pues en realidad las reglas aprendidas, puestas en práctica, tienen casi el destino inexorable de ser quebradas, ¿no? Sí, yo creo que sí, y de ser quebradas para ver posteriores crecimientos, es lo maravilloso, Exacto, ¿no? Sí, así es. Y yo, bueno, en la medida en que he seguido tu trabajo desde hace buen tiempo, eh, y también me resuena en mi interior tu experiencia de estudiar Derecho antes de pintura. Yo terminé Administración antes de mira tú. estudiar Artes. Entonces, es verdad, ¿no?, que uno deriva en el arte normalmente luego de ciertas concesiones hacia la realidad y bueno, cierto cable a tierra que todos necesitamos. Pero yo he ido viendo tu pintura y algo que siempre me ha llamado la atención es, como dice Jorge Villacorta, la originalidad. No hay, digamos, una analogía fácil con determinados pintores o corrientes que hayan sido dominantes. No te puedo encuadrar en el expresionismo abstracto norteamericano o en el hard edge. O sea, he visto que tu vocabulario visual ha comprendido eh, la organización geométrica de la línea, ¿no? Pero también he visto alguna vez, creo que fue el 2005, caritas felices en tus cuadros.
unos plátanos, flores, Sí. creo que eran unas esterlicias, pero Bueno, todo coexistía, ¿verdad? O sea, eso me intriga y me parece que a todos tus espectadores va a, como podemos ver ahí los bananos, ¿no? A tus espectadores los somete quizás a un desconcierto inicial, a una alegría de ver que sigues experimentando, creciendo, probando. No sé, cuéntanos un poco eso. Tu vocabulario es ya, amplísimo, ¿no? sí, sí. Bueno, claro, lo que pasa es que en verdad casi no tengo referentes porque no tengo tiempo para tener referentes en realidad, porque trabajo muchísimo, o sea, soy un obsesivo del trabajo. Y eso de las flores es interesante porque como yo no he estudiado pintura, porque al final cuando entré en Bellas Artes, como dije antes, solamente pude hacer dibujo de desnudo, ¿no? Y casi, bueno, me especialicé casi en eso, pero pintura, pintura nunca hice, nadie me enseñó. Aprendí a pintar porque mi madre, cuando era niño, creo que tenía 10 años, le dije, quiero pintar, y me dijo, toma óleo, toma aceite o un medium y los mezclas, acá hay una tela, copia estos pajaritos y los pones en la tela y lo hice exacto. Ujú. Entonces me dijo, wow, tienes que ser pintor y me quedé con esa cosa, ¿no? Y entonces luego, cuando quise volver a retomar esa idea que tenía en la cabeza y sabía que no había estudiado, pues pensé, tengo que estudiar arte por mi cuenta, porque ya no es el momento de entrar a una escuela. Y entonces decidí pintar bodegones. Imagínate. Y entonces los bodegones eternos y vivos son las plantas, son las flores. Claro. Y por eso que comencé a pintar flores. Y entonces, para hacerlas cada vez más bien hechas y mejores, escogí una flor que es la esterlicia Ujú. y pensé, si la pinto al infinito o todo lo que pueda, la haré cada vez mejor y así voy a aprender a pintar. Y la terminé pintando durante 7 o 10 años. Imagínate. Sí, y por eso he pintado flores. Y luego lo comencé a añadir cosas y la mezclé con abstracto y al final que me harté y dije, ya sé pintar y comencé con lo otro otra vez. Imagínate, Hernán. Y por si fuera poco, pasas a la tridimensionalidad con la escultura, escribes novelas. Bueno, lo que pasa es que yo creo que esas formas, que como te Mm, digo eran como 200, y las miraba y tienen una geometría que está gritando, quiero ser tridimensional de alguna manera, mm, ¿no? Entonces yo pensaba cómo hacerlo y al final fue interesante cómo comenzó a hacer escultura. Fue hace años en realidad y Frances Wu me propuso hacer una exposición de escultura. Y entonces yo tenía este asistente, un carpintero, que lo usaba para que me hagan los marcos y hizo el diseño de una forma geométrica y era como de 40 centímetros. Y le dije, mira, como esta forma, hazme 10 objetos en madera de un ancho de 20 o 30 centímetros, 70 centímetros creo que fue. Y me hizo esos 10 y los fui colocando de distintas maneras, poniéndole bisagras para darle movimiento y distintas formas y pintando algunos y hice mi exhibición de esculturas donde Frances, esa fue mi exhibición. Y luego lo dejé y ahora hace poco, hace como 2 años, quizás un poco más, he retomado la cosa de la escultura, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo ahora es sacando de mis pinturas, que ya tengo varias, formas que estoy convirtiendo en algo tridimensional y que las voy juntando, como hice la primera vez hace como 40 años, y las mismas esculturas o los mismos objetos casi como que me van pidiendo, quiero un hermano, ponme al lado de este, y cosas así, ¿no? Y luego las coloreo y se me van ocurriendo cosas porque, en fin, uno trabaja y las cosas se le ocurren. claro, y estás conectado con esas pulsiones que seguramente emergen del inconsciente, ¿no? Y se Sí, vuelve medio psicoanalítica es algo la raro, sí, cuestión. al final yo creo que yo soy un transmisor, ¿no? Y que lo que estoy haciendo no lo hago yo. No sé quién diablos lo estará haciendo, pero como que entro en trance y Mm, comienzo a trabajar y las cosas van saliendo y luego me siento a mirar lo que he hecho y soy el primer sorprendido. Digo, ¿de dónde diablos ha salido esto? ujú. ¿No? Pero es un poco así como trabajo. Sí, me parece fascinante. Y claro, tu vocabulario visual, tu iconografía,
yo creo que transita con mucha libertad de lo bidimensional, o sea, del plano, al volumen, al bulto, ¿no? Y en eso estás, Hernán, y me parece genial que mantengas esa libertad. Tú eres un artista consolidado, pero con una capacidad de experimentación que no te imagino quieto, no te imagino en posesión de Sí. una fórmula que vas a repetir ad infinitum, ¿no? Bueno, mira, tanto no soy quieto que ha llegado el punto en el que he pensado que el arte visual no me llega a dar todo lo que yo quiero tener porque el factor tiempo no está incluido, ¿no? Tú miras una escultura, miras una pintura, un dibujo, lo que sea, y es estática tu visibilidad. ¿Por qué? Porque la miras durante un tiempo, no se mueve, no hay movimiento. A menos que haga cine, claro que no hago. En verdad sí hice, porque hice un documental sobre la Bienal de Trujillo, la primera creo. Pero bueno, la cosa es que en un momento se me ocurrió escribir. ¿Por qué? Porque en la literatura el tiempo es el personaje principal, ¿no? Mm. Entonces las historias, que al final todo artista creo que cuenta historias, en la literatura las historias se cuentan casi con más cariño, creo, porque se sabe y se ve que el tiempo te acaricia y te da el lugar para que tú puedas contarlas con todo el espacio que necesitas. Ujú. Y por eso soy escritor ahora, o quiero ser en todo caso. Ya publiqué una novela, Ujú. ya entregué la segunda y estoy escribiendo la tercera. Sí, Qué bueno, Hernán. Entonces, pues eres un artista de varios lenguajes, ¿no? sí, hasta que el tiempo se me acabe. Sí, Sí, el tiempo nos lleva por una deriva impredecible, pero yo creo que ese eros creativo nos acompaña. sí, Y de eso se trata, de ¿verdad? eso se trata. Sí, yo creo que entre el amor, el sexo y la creatividad, la vida es maravillosa. Sí, Sí, salvo los accidentes, ¿no? Pero tenemos una buena vida. hay que encontrarle el gusto, ¿verdad? Yo creo que sí. Pese a todo, siempre hay una manera de afirmar la vida y la creación en cualquiera de sus vertientes es Es un la regalo. fórmula, ¿no? Es un regalo, Ahora ¿no? te digo algo personal, ¿no? Yo he tenido una vida difícil emocionalmente, porque yo creo que a quienes se les ha dado la facilidad de trabajar bien en estas cosas que son un regalo al final, que es el arte o la literatura, tiene un precio que pagar, ¿no? Y es el precio que he tenido que pagar yo. Se me ha muerto un hijo, he tenido tristezas inmensas y sigo avanzando porque tengo esta otra cosa que me mantiene con vida casi, ¿no? Pero porque hago esta otra cosa que me mantiene con vida, he tenido que pagar un precio y quizás lo sigo pagando. Es un poco así la ley de la vida, ¿no? Yo creo que sí. Y bueno, también es cierto que si no somos sujetos con biografía, no Muy tenemos bonito mucho que eso. decir, ¿no? Sí, eso sí, muy bonito. Tenemos, tenemos que ser sujetos con biografía, sí. Y bueno, Hernán, yo te agradezco mucho por esta charla, que estoy seguro a nuestros espectadores les ha dejado una serie de interrogantes, ¿no? Ojalá hayan surgido más preguntas, ¿verdad? Y ganas en cada uno de nosotros de seguir adelante, de armar las piezas de este cuadro que a veces encontramos roto y que Mm, adquiere un sentido distinto. Y se perpetúa, ¿no? El ejercicio de crear, de vivir y de estar bien con uno mismo y en la medida de lo posible bien con los demás, con la naturaleza, con Dios, en fin, Al final todos le queremos dar la mano a Dios, ¿no? Entonces, sí, de eso se trata, sí. sí, Hernán, oye, gracias, de verdad que Mil gracias por tu tiempo, me ha gracias a ti. encantado y espero que a ustedes también les haya gustado esta charla con Hernán Pasos. Nos vemos la próxima. Ya, terminé.